La Parashá Korach nos presenta una de las historias más dramáticas y reveladoras de toda la Torá. No es simplemente la historia de una rebelión, es la historia de lo que ocurre cuando el ego ocupa el lugar que le corresponde al alma. Korach era un hombre importante dentro del pueblo de Israel. No era un extraño, no era un enemigo. Era un levita, miembro de una familia distinguida, respetado por muchos y bendecido con privilegios que otros ni siquiera podían imaginar. Sin embargo, a pesar de todo lo que poseía, su corazón comenzó a enfocarse en aquello que no tenía. Observaba a Moshe como líder, observaba a Aarón como sumo sacerdote, y una pregunta empezó a crecer dentro de él. ¿Por qué ellos y no yo? Esa pregunta fue la chispa que encendió el fuego de la rebelión. Korach reunió a 250 hombres influyentes y se presentó ante Moshe. Sus palabras parecían justas, parecían incluso espirituales. Dijo: «Todo el pueblo es santo. ¿Por qué ustedes se elevan por encima de la congregación?» A simple vista parecía una lucha por la igualdad, pero el Creador, que conoce los secretos del corazón, veía algo más profundo. No era una búsqueda de justicia, era una lucha por poder, era el deseo de ocupar un lugar que no le había sido asignado. Y aquí aparece una de las enseñanzas más profundas de esta parashá. Muchas veces el ego se disfraza de nobleza. Nos convence de que estamos luchando por una causa justa cuando en realidad estamos alimentando una herida interior. Korach no podía aceptar que cada persona tiene una misión diferente. No comprendía que la santidad no significa uniformidad. El sol tiene una función, la luna tiene otra, las estrellas tienen otra, y todas brillan sin necesidad de competir. Moshe, al escuchar la acusación, no respondió con ira, no respondió con orgullo. La Torá nos dice que cayó sobre su rostro, porque comprendió que aquella no era una disputa entre hombres, era una rebelión contra el orden establecido por el Creador. Entonces propuso una prueba. Cada uno presentaría incienso ante el Eterno, y sería el propio Creador quien revelaría a quién había elegido. Llegó el momento decisivo. El pueblo observaba, la tensión era inmensa. Y entonces ocurrió algo que quedó grabado para siempre en la memoria de Israel. La tierra se abrió bajo los pies de Korach y sus seguidores más cercanos. La rebelión fue consumida, el desafío terminó. Pero la enseñanza apenas comenzaba, porque la pregunta verdadera no es ¿qué le ocurrió a Korach? La pregunta verdadera es ¿por qué ocurrió? Los sabios enseñan que Korach no cayó por falta de inteligencia, no cayó por falta de conocimiento, no cayó por falta de espiritualidad. Cayó porque permitió que la envidia se instalara en su corazón. Y la envidia tiene una característica peligrosa. Hace que una persona ignore todas las bendiciones que posee para concentrarse únicamente en aquello que pertenece a otros. Korach tenía honor, tenía posición, tenía reconocimiento, pero nada de eso fue suficiente. Porque cuando el alma pierde la gratitud, ningún logro alcanza. Por eso esta parashá sigue siendo tan actual. Vivimos en una generación donde la comparación se ha convertido en una epidemia silenciosa. Las personas observan constantemente la vida de otros. Comparan sus éxitos, comparan sus relaciones, comparan sus recursos, comparan sus caminos. Y mientras observan lo ajeno, olvidan descubrir el propósito que el Creador colocó dentro de ellas. La historia de Korach nos recuerda una verdad poderosa. No fuiste creado para ocupar el lugar de otra persona. No viniste al mundo para copiar una misión ajena. Fuiste enviado aquí para revelar una luz que nadie más puede manifestar. Existe una rectificación que solo tú puedes realizar. Existe una vibración única que solo tu alma puede expresar. Existe una misión que fue diseñada exclusivamente para ti. Y el día que dejas de competir con otros, comienzas a caminar verdaderamente con el Creador. Después de la rebelión, la Torá relata otro acontecimiento extraordinario. La vara de Aarón floreció milagrosamente. Una rama seca produjo flores y frutos. ¿Por qué ocurre este milagro precisamente después de la historia de Korach? Porque el mensaje es eterno. La verdadera autoridad espiritual no nace de la ambición, nace de la conexión con el propósito divino. La rama que permanece unida a la voluntad del Creador termina floreciendo, aunque parezca seca, aunque parezca insignificante, aunque otros no comprendan su valor. Y quizás esa sea la lección que tu alma necesitaba escuchar hoy. No necesitas luchar por el lugar de otros. No necesitas demostrar que eres más grande. No necesitas vivir comparándote. Tu tarea no es competir, tu tarea es florecer. Florecer en el lugar donde el Creador te plantó. Florecer con los dones que te entregó. Florecer con la misión que depositó en tu alma.
Porque cuando una persona descubre quién es realmente, desaparece la necesidad de ocupar el lugar de alguien más. Si esta enseñanza de la Parashá Korach habló a tu corazón, suscríbete ahora a Voz Hebrea del Alma y acompáñanos cada semana para descubrir los tesoros ocultos de la sabiduría hebrea. Comparte este mensaje con alguien que esté atravesando una lucha interior, alguien que necesite recordar el valor de su propia misión. Y escribe en los comentarios: floreceré donde el Creador me plantó. Porque cada alma que acepta su propósito se convierte en una luz capaz de iluminar el mundo. Este contenido busca la reflexión espiritual y el crecimiento personal a través de la sabiduría hebrea.